Máxima alerta. Nuevamente el presidente de los Estados Unidos tiene unas palabras feas, sumamente feas, hacia Rusia. Es más, se puede decir que Donald Trump le da un ultimátum a Rusia y a su presidente, familia. Ultimátum que ha sido respondido ya prácticamente. Importantes informaciones en el día de hoy, así que empezamos con todo. El Trompas, El Trompas no nos deja vivir. Cállate ya, Trompas, cállate ya. Haz lo que tengas que hacer, pero cállate. Yo no me lo terminaba de creer cuando llegaron a mí estas declaraciones de El Trompas, porque fueron proferidas ayer cuando iba hacia Oriente Medio, cuando se subía al Air Force One para ir a Oriente Medio, pues no tenía otra cosa que hacer que dar declaraciones, que lanzar amenazas, que lanzar ultimátums, que fue lo que hizo. Donald Trump declaró que tiene la intención de advertir a Putin. Así es, familia. Tiene la intención de advertir a Putin. ¿Pero tú qué vas a advertir, Trompas? ¿Tú qué vas a advertir? ¿Quién eres tú? ¿Con quién has empatado en esta vida para advertir tú a un señor presidente de Rusia? ¿Quién eres tú, Trompas? Vamos a ver. La advertencia, según el Trompas, hacia Putin sería que si la guerra no se resuelve pronto, la guerra de Ucrania, Estados Unidos podría dar a Ucrania los misiles Tomahawk, que tanto ha amenazado el Trompas con entregar a Ucrania. Dijo exactamente: quizás hable con Vladimir Putin, quizás hable con él. Puedo decirle, mira, si esta guerra no se resuelve, les enviaré a los ucranianos los Tomahawk. Puedo enviarlos. Tomahawk es un arma increíble, muy ofensiva. Y honestamente Rusia no lo necesita. Esas fueron las palabras del Trompa, que ahí lo estáis viendo, con la trompa esa que tiene, con la trompa esa característica que tiene. Bueno, un ultimátum, es decir, todo el mundo se lo ha tomado como un ultimátum, lo que es: o resuelves el conflicto o te rindes, porque lo que quieren es que Rusia se rinda, o le envío a Ucrania Tomahawks. Aunque él sepa que los disparos son de los estadounidenses, aunque él sepa que es un ataque en puridad de Estados Unidos contra Rusia, le da igual, le da absolutamente igual. Ahí lo tenéis, un ultimátum a Rusia: o te rindes, porque aceptar las condiciones que ahora mismo quiere Estados Unidos es que Rusia se rinda, o te rindes, Vladimir Putin, o le entrego Tomahawk a Ucrania. Es el ultimátum que le da el Trompas a Vladimir Putin. Pues bien, no ha respondido Vladimir Putin, pero el que ha respondido es Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Anatolievich Medvedev, que está en todas, no se pierde un sarao, no se pierde un baile, como decimos aquí. Medvedev advierte a Trompas. Trump dijo que si el presidente de Rusia no resuelve el conflicto ucraniano, le irá mal. Amenaza por 100ª vez. En resumen, es una amenaza, un ultimátum, como queráis tomarlo. Bueno, realmente es un ultimátum, o esto o lo otro, no es una amenaza al uso, es un ultimátum, aunque se entiende, ¿no?, como se quiera decir. Decía Medvedev: si el pacificador de negocios habla de los Tomahawks, entonces la frase que utiliza Donald Trump es incorrecta por esto que subraya Medvedev. El suministro de estos misiles puede terminar mal, pero para todos. No es que vaya a terminar mal para Vladimir Putin o para Rusia, simplemente para ellos. Nos irá mal a todos. Y sobre todo, irá mal para el propio Trump. El suministro de estos misiles puede terminar mal para todos. Hay algunas traducciones que lo ponen de una forma o de otra, pero bueno, no importa, se entiende el mensaje, porque Medvedev lo publica en Twitter, lo publica en Telegram en inglés, lo publica en Telegram en ruso y lo publica en Max ruso. Es decir, que las traducciones pueden variar un poquito, pero el contenido es el evidente. El envío de misiles Tomahawk por parte de Estados Unidos a Ucrania no es que vaya a irle mal
con ello a Rusia o a su presidente, sino que le irá mal a todo el mundo. Es una acción insensata, una acción muy peligrosa que lógicamente supone una escalada muy importante en el conflicto ucraniano, y el Trump siempre se había vanagloriado que era el presidente de la paz, que se llevaba bien con Vladimir Putin. Bueno, pues parece que es todo lo contrario, parece que ahora es cuando más se puede dar una escalada, precisamente cuando menos oportunidades tiene Ucrania de ganar el conflicto. Ucrania, para que os hagáis una idea, en el conflicto va cuesta abajo y sin frenos, pero se quiere golpear a Rusia, se quiere hacer daño, se le quiere presionar, y a lo mejor también se puede llevar a cabo acciones desesperadas por parte de Estados Unidos contra Rusia. Decía eso Medvedev y añadía lo siguiente: se ha dicho 100 veces de forma comprensible, incluso de forma comprensible para el tío de las estrellas y las franjas, que es imposible, de las barras y estrellas, se ha dicho tantas veces que hasta el Trompas lo puede entender, que es imposible distinguir en vuelo la versión nuclear de los Tomahawks de la versión convencional. Es imposible determinar en el vuelo de un Tomahawk si el Tomahawk va cargado con una cabeza nuclear o con una cabeza convencional, como nosotros ya hemos comentado aquí. En un vuelo de un Tomahawk, vosotros imaginaos un comandante ruso que le informa: oye, se dirige un misil que puede ser perfectamente un Tomahawk. Y le dice el comandante: bueno, ¿un Tomahawk convencional o un Tomahawk nuclear? Y le dice el subalterno: en el radar no me aparece, en el radar, en las señales del radar no me aparece si el Tomahawk tiene cabeza nuclear o cabeza convencional, la munición. Y el comandante se queda mirando al subalterno, el comandante ruso se queda mirando al subalterno y le dice: oye, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos al botón nuclear o no? ¿Damos a nosotros el botón nuclear de respuesta o no? Es un paso más en la escalada. Alguno diría, hombre, no van a estar tan locos para lanzarle un bombazo nuclear a los rusos. Porque los rusos, aunque estén en el otro barrio, te matan. Ya hemos hablado de esa doctrina de la mano muerta soviética, ahora rusa. Uno pensaría eso. No van a ser tan locos. El Trompas no va a ser tan mierda para llegar a ese extremo. Y es lo normal, que no se llegue a ese extremo. Que en todo caso pues se disparen Tomahawks contra la profundidad rusa para hacer daño, para presionar, para lo típico. Lo típico, pero no lanzarle una bomba nuclear a Rusia, lo que ello supondría. Puede que no lo hiciese Estados Unidos en su cara, en su imagen, pero puede que lo hiciese Estados Unidos exculpándose y responsabilizando del golpe a Ucrania. Es que Ucrania se quedó con una cabeza nuclear que no se le incautó en los acuerdos de Budapest. Es que Ucrania es muy traviesa y ha desarrollado su propia arma nuclear a escondida de todo. Ese es el problema. Todos sabemos que es mentira, pero se intentará excusar la situación así. Es probable ese aspecto. Hay que estar muy loco para atacar nuclearmente a Rusia. Pero el Trompas y los ucranianos y Occidente en general están desesperados. Están muy desesperados. Por lo tanto, lo hagan a medias, lo hagan culpando a los ucranianos o no lo hagan, la situación escala considerablemente. Hay inseguridad, hay sospecha, hay animadversión también. Simplemente por el gesto ya produce animadversión hacia la parte estadounidense y se rompen muchas esperanzas de negociaciones. Fijaos todo lo que supone. Decía Dmitry Medvedev: el lanzamiento no lo realizará el Kiev banderista, no lo realizarán los ucranianos, sino que el lanzamiento de los Tomahawks irá a cuenta, lo realizará el propio Estados Unidos. Entonces Trump, ¿cómo responderá Rusia? ¿Cómo responderá Rusia? Exactamente, Trompas, exactamente. Eres tonto, pero has dado en el clavo. ¿Cómo responderá Rusia? Exactamente. Ahí lo tienes, Trompa. ¿Cómo responderá Rusia? ¿O cómo no responderá? Es que simplemente entras en un espacio de grises, en un espacio de inseguridad, donde no hay certidumbre alguna. Y eso es muy peligroso para todos.
Solo queda esperar que esta sea otra amenaza vacía del Trompas, provocada por largas negociaciones con un payaso drogado, con Zelensky. Como el envío de submarinos nucleares más cerca de Rusia, que era una amenaza vacía, o así lo entiende Medvedev. Ya saben, un submarino emergió en las estepas de Ucrania, cachondeándose del Trompas. En definitiva, Dmitry Medvedev, y adjuntando esa fuente. Un submarino estadounidense emergía de las estepas ucranianas, ¿no? Cachondeándose Dmitry Medvedev de las amenazas vacías del Trompas. Yo no creo que sean amenazas vacías y finalmente, por todo lo que se informa, por todo lo que estamos comentando, se terminarán entregando a Ucrania. O quedaría muy mal en la imagen del Trompas toda esta altanería, todas estas publicaciones, todas estas amenazas, todo quedaría muy mal si finalmente no se le entregase a Ucrania. Se tendría que meter la lengua en la boca, el Trompas. Se tendría que atar la trompita si finalmente no se le entregan los Tomahawk a Ucrania. Fijaos porque tenemos información de Axios sobre este asunto, la entrega de los Tomahawk a Ucrania. Axios, Barak Ravid, que hay que cogerlo con alfiler, hay que temer, puede que sea verdad. Muchas veces mezcla este periodista, por decirlo de alguna forma, verdades con medias verdades y con mentiras, totalmente. Por eso por lo que es muy difícil seguir la pista de cuando es verdad una información de Axios de Barak Ravid o cuando es falsa. Fijaos, Trump dice que podría pedirle a Putin que resuelva la guerra o le dará a Ucrania Tomahawks. Además de ese titular, que es lo que ya hemos comentado, según informa Barak Ravid, ayer Donald Trump discutió con Zelensky la cantidad que necesita de Tomahawks y las formas de usarlos. Ya sabéis que este fin de semana el Trompas ha hablado en 2 ocasiones con el payaso Zelensky. El sábado la primera, el domingo la segunda ocasión. Y en esas conversaciones se discutió los Tomahawks, se discutió las formas en que se van a emplear. A pesar de ello, las fuentes de Axios afirman que la decisión sobre la entrega de los Tomahawk aún no se ha tomado. También, según Axios, se habló entre Trump y Zelensky del estatus del suministro de otras armas a Ucrania, la situación con la defensa aérea y la energía. Claro, no solamente se habló de los Tomahawk, sino cómo está Ucrania de proyectiles, cómo está Ucrania de defensa aérea, cómo está la energía en Ucrania después de los golpecitos de los rusos. Además, también se habló de los parámetros del posible acuerdo para la entrega de los Tomahawks, la venta a los países de la OTAN con posterior entrega a Ucrania. Bueno, se debatieron se debatieron cuestiones importantes, como si ya los Tomahawk estuvieran en Ucrania prácticamente. Hombre, oye, tan en detalle no entras. Si la decisión todavía no está tomada, si todavía falta muchas cuestiones por resolver. Oye, se hablan ya de cosas muy, muy exactas, ¿no? Como si los Tomahawk estuviesen ya allí en Ucrania preparaditos para golpear Moscú. Hemos de estar ojos a visor, ojos, no ojo a visor, sino ojos a visor, porque somos una gran familia ya. Y hemos de estar pendientes, porque son situaciones rocambolescas y que pueden salir por cualquier parte, ¿eh? Por cualquier parte. Yo tengo la impresión de que un día no nos levantamos. Yo tengo la impresión de que un día simplemente todo fue, ¿no? Un día nos levantamos, un día por la mañana, todo habrá sido, ¿no? Todo habrá sido. El Trompas se está poniendo de su parte para llevarnos a un escenario así, para una conflagración nuclear. Está poniendo todo de su parte. El zanahorio radioactivo, el Trompas nuclear, lo está poniendo todo de su parte. Fijaos. Y los rusos lo tienen claro. Además, bueno, ahora comentaremos una cosita que ha sido interesante. Fijaos porque seguramente hayáis visto
que un submarino ruso, un submarino nuclear ruso, ha aparecido, bueno, con capacidad de atacar con armas nucleares. Es un submarino diésel, de la clase Kilo, pero es un submarino con capacidad de atacar nuclearmente, no con potencia nuclear, no con propulsión nuclear, sino con capacidad de atacar nuclearmente. Son dos cosas distintas. Es un submarino diésel. Pues bien, seguramente hayáis visto que un submarino ruso ha aparecido en el canal de la Mancha, entre Francia y Gran Bretaña, ha aparecido, y la OTAN afirmaba, los medios occidentales han afirmado que se trataba de una avería, que el submarino ruso es muy malo y que ha sufrido una avería y se ha visto obligado a emerger para no hundirse prácticamente. Bueno, pues no ha sido así la cosa. No es que el submarino ruso tuviese una falla, sino que los rusos han llevado a cabo una maniobra para sondear un poco a la OTAN. Y dejadme que os diga, la prueba de Rusia ha sido exitosa. El coronel retirado del SVR, Chernov, afirmaba lo siguiente: la reciente aparición de un submarino ruso cerca de las costas de Francia no fue un accidente, como supuso la alianza, sino que fue una demostración cuidadosamente planificada de Rusia, según fuentes de las fuerzas de seguridad de la Federación que comunicaron este aspecto a Chernov. El submarino en cuestión, que ha tenido que emerger cerca de Francia y Gran Bretaña, era el Novorossiysk, submarino clase Kilo mejorada. Es decir, que no es ni de los más nuevos, que los más nuevos ya sabéis que son los Janssen y son los Borei, tanto operacionales como estratégicos, respectivamente. El Novorossiysk es clase Kilo mejorada, pero no es de los más nuevos. La OTAN afirmó que el submarino emergió por razones técnicas, que había un fallo. Pero fuentes del... Por cierto, la flota rusa, la Armada rusa ha dicho que no. La Armada rusa oficialmente, al margen de esta información, la flota rusa ha dicho que no se trató de emerger ni de un fallo técnico. No se trató de un emerger por un fallo técnico, sino que todo estaba coordinado. La OTAN afirmó que el submarino, dice Chernov, emergió por razones técnicas, pero fuentes del Consejo de Seguridad de Rusia lo califican como una operación especial que se preparó desde el momento en que Trump anunció el despliegue de submarinos cerca de las costas de Rusia. Según las fuentes, el único objetivo de la maniobra fue comprobar los sistemas de respuesta de la Alianza Atlántica ante la aparición de submarinos estratégicos rusos cerca de Europa. Están calibrando los rusos las defensas atlánticas. Fijaos, en el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa consideran este episodio como un éxito. No le toquen los huevos a los rusos. Te están diciendo, no toquen los huevos. Por eso es porque los rusos tienen posibilidad de responder. Los rusos, le hagas lo que le hagas, tienen posibilidad de responder. ¿Que le vas a atacar con Tomahawk? Muy bien, atácale con Tomahawk. Pero ve preparando para recibir un golpe en respuesta. Un golpe en represalia. Te ponen un submarino ahí, en mitad del canal de la Mancha, y dice que ha sido un fallo técnico. Y no saben ni lo que están haciendo los rusos. ¡Entrega ya! ¡Entrega ya la batuta, Occidente! Que no podéis ni asomaros a las grandes potencias emergentes reales ya. Con esa maniobra se recopilaron datos sobre el tiempo de reacción de la OTAN, las trayectorias de movimiento de los barcos patrullas de la OTAN y los algoritmos de intercambio de datos entre los países de la OTAN, cómo se comunican ante una supuesta amenaza. Según las conclusiones preliminares de los analistas rusos, la OTAN reaccionó más lentamente de lo esperado y el sistema de coordinación entre Francia y Gran Bretaña falló. Este es el principal resultado de los ejercicios, según las fuentes del Consejo de Seguridad de Rusia. Bueno, me imagino que habéis visto la noticia, pero que sepáis que no ha sido un fallo técnico, eso ha sido desmentido, ese extremo ha sido desmentido por las propias fuentes oficiales de Rusia, pero además el objetivo de esa maniobra era probar a la OTAN, probar las capacidades de reconocimiento de la OTAN, de defensa de la OTAN, de comunicación de la OTAN.
y que se tienen que callar. En definitiva, se tienen que callar. ¿Dónde vas, OTAN? ¿Dónde vas, alma mía? Si te han pasado el submarino por el pico, te han pasado el submarino por las trompas y no has sido capaz ni de reaccionar, no saben ni por qué estaba ahí el submarino. ¡Cállate! ¡Cállate! Y amenazando con atacar Rusia, el trompas, porque todos sabemos que sería un ataque de Estados Unidos contra Rusia. Imaginaos, ahora que Venezuela puede verse en un conflicto provocado por Estados Unidos. He puesto el vídeo que hicimos ayer, un fragmento del directo de ayer, lo he puesto separado del fragmento del directo completo. Ese fragmentito lo he sacado porque hablo sobre Venezuela y como yo sé que hay muchas mentiras sobre Venezuela, bueno, pues que llegue a más personas ese fragmento de cómo ha sido el trompas el que ha provocado la crisis económica y social en Venezuela. A cuantas más personas lleguen, mejor. Esa información, esas reflexiones. Pues bien, a Venezuela, en la situación actual, le vendría muy bien algún misil ruso para atacar los barcos que están en las costas caribeñas, los barcos estadounidenses. Vosotros imaginaos si los venezolanos adquirieran, por ejemplo, los misiles antibuque Bastión, que son de tierra. Son antibuques, pero están ubicados, son de tierra, son de superficie. Es decir, que no estoy hablando que le manden Onix, que no estoy hablando que le manden Zircón, sino normalito. Bastión, varios camiones, ya sabéis cómo son los bastiones, varios camiones de Bastión en las costas de Venezuela, apuntando a los buques estadounidenses. Eso le pega un pepinazo que lo revienta al buque. Además, son misiles muy difíciles de interceptar, porque son misiles de crucero, planean, van muy cerca del mar y los radares no lo ven, al no ir por alto. Pues os lo he imaginado. ¿Qué dirían los rusos? ¿Qué diría, mejor dicho, el trompas, de que los rusos le mandasen estas armas a Venezuela? Pues se tendrían que quedar callados. Se tendrían que quedar callados. Es decir, muchísima más legitimidad tiene Rusia. Muchísima más legitimidad tiene Rusia para lanzar su operación especial militar contra Ucrania que Estados Unidos en su operación contra tráfico, contra carteles en Venezuela. Principalmente Rusia tiene más legitimidad para lanzar su operación militar porque tiene motivos justificados y entendibles para ello. Estados Unidos no tiene ningún motivo en sus operaciones antitraficantes, antidroga. No tiene ningún motivo para ir a Estados Unidos contra Venezuela. Por lo tanto, si Estados Unidos piensa que sí, que Estados Unidos tiene motivos para entregarle esas armas a Ucrania, pues Rusia y Venezuela también consideran que tienen motivos para acordar el suministro de los Bastión al país caribeño. ¿Razón tiene Estados Unidos para mandar Tomahawks a Ucrania? ¿Razón tiene Rusia para mandar Bastions a Venezuela? Es lo mismo. Ya hemos hablado que el origen del conflicto no es igual. Que Rusia tiene razón y Estados Unidos no. Ya lo hemos justificado 1000 veces. No vamos a entrar porque ya es obvio para todo el mundo. Pero me refiero a que sería una situación análoga. Rusia envía armas a Venezuela como Estados Unidos envía armas a Ucrania. ¿Que no te gusta? ¿Que no, Estados Unidos? ¿A qué no te gusta? ¿A qué no te gusta? Pues es lo que hay. Entrégaselo. Algunas veces, ¿sabéis lo que pasa? Que uno ya se harta del trompas y de los atropellos de Estados Unidos. Y dice, y piensa, mejor dicho, uno, no, que golpeen ya a Rusia, que golpeen ya con un Tomahawk y que después asuman la humillación de cuando Rusia te golpee. Venga, golpéale a Rusia, a ver lo que te pasa. Venga, golpéale. Venga, golpéale. Yo digo sinceramente, la declaración del trompas, el ultimátum a Rusia del trompas, fue ayer por la noche. Fue ayer por la noche antes de llegar a Israel. Y yo lo tengo claro. A mí me tiran un Tomahawk. A mí me tiran un Tomahawk. Los estadounidenses desde Ucrania. A mí me tiran un Tomahawk. Los estadounidenses desde Ucrania, reitero. Y yo le tiro un Oreshnik. No a Berlín, no a Estados Unidos, sino le tiro un Oreshnik a un objetivo crítico en Ucrania. A ese
esa estación de almacenamiento de gas subterráneo que está en Liov, que está cerca en Sitri, concretamente, a esa la arraso. Con un Oreshnik, bueno, ya sabéis que los Oreshnik pueden tener hasta 6 cabezas diferenciadas, pueden portar hasta 6 cabezas, con sus divisiones cada una de ellas, ¿no? Pero pueden portar hasta 6 cabezas, los Oreshnik. Pues yo, un Oreshnik ahí, una cabeza de un Oreshnik a un punto crítico, otra a otra. El oeste de Ucrania, objetivos militares, por supuesto, lo arraso. Pero digo objetivos militares, no digo atacar a inocentes ni a civiles. Digo objetivos militares en el contexto de una escalada, de una guerra impuesta por la OTAN, impuesta por el Trompas. Yo cojo un Oreshnik y cada una de esas cabecitas que puede portar el avellano contra un objetivo sensible, de los más sensibles, y lo arraso. Tírame otro Tomahawk. Tírame otro Tomahawk. Por supuesto, además del golpe ese, le mando los bastión a los venezolanos y como me ponga tonto hasta a los cubanos. Y ya está. Y ya está. Estoy harto del Trompas. Estoy harto del mierdoso del Trompas. Pero además, fijaos, al Trompas le han leído la cartilla. Le han dicho, mira, Irán no es el problema. Gaza no es el problema. El problema no es Venezuela, ni Cuba, ni donde tú quieras ir en México. El problema no son los aranceles. ¿Quién es verdaderamente un foco de antiimperialismo en el mundo? Es Rusia. El rival es Rusia y China. Pero con China no podemos ni meternos. Vamos a por Rusia. Todo lo que han hecho en Irán es para nada. Todo lo que han hecho en Gaza es para nada. Todo lo que han hecho contra Venezuela es para nada. Porque la pieza fundamental ahí del tablero es Rusia. Porque ya os digo que contra China no se puede ni ir. Y le han explicado las cosas al Trompas. Mira, si nosotros le habrán dicho al Trompas, mira, los que mandan de verdad, le habrán dicho al Trompas, el rey de Inglaterra también, que le hizo el otro día el paseillo, allí en Windsor, le habrán dicho, mira, si tú golpeas, le habrán dicho, mira, inútil. Se lo habrán dicho así, mira, inútil. Si tú golpeas a Irán, Irán no te responde. Si tú golpeas a Gaza, eso es un juego de niños. Si tú golpeas a Qatar, no pasa nada. Si tú golpeas a Hezbollah, eso no es nada. Eso no es nada. Nada. Estratégicamente hablando, para que nos entendamos, Hezbollah es cero comparado con Rusia. 0 menos 1000. Es nada. Lo que pasa es que se han empecinado los israelíes y los estadounidenses en perder el tiempo ahí en Oriente Medio. El punto clave y siempre ha sido Rusia. Eso lo tenemos claro todo el mundo, todas las personas conscientes. Tanto así que se tiene claro que el Trompas ahora ha tenido que virar contra Rusia. Ha tenido que volver contra Rusia. Porque le han explicado las cosas. Y eso lo dije yo desde el principio. Fijaos que esto lo llevo advirtiendo yo desde el principio. Desde el principio. Irán, si tú lo haces lo que sea, no te responde. Porque no puede. Tienen una capacidad limitada. Pero Rusia sí te responde. Rusia, le atacas tú una refinería y empiezan a arder las refinerías aquí también en Europa y en Estados Unidos. Rusia, tú le atacas una fábrica y la fábrica de pólvora del otro día allí en Tennessee, ¿qué pasó? Rusia te responde. Y te responde en igualdad. El daño que tú le hayas hecho te lo provoca a ti. Y esa capacidad es de Rusia, esa capacidad es de China también. Pero no de Irán, no de Hezbollah. Y ahora le han enseñado las cosas. Trompas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo poniéndole aranceles a Europa? Si Europa es tuya. Trompas, si Europa es de Estados Unidos. ¿Cómo vas a provocar una guerra entre nosotros si todos remamos juntos contra el mundo multipolar naciente? ¿Qué te da? ¿Qué más te da, Trompas, que esté el dinero en Europa o que esté el dinero en Estados Unidos si al final todo es del imperio? Una guerra comercial que han desatado ahí, con dos aliados en la guerra apuñalándose. ¿Pero qué más da si vais al mismo lado? Le han dicho al Trompas. Trompas, que eres un tonto. Tonto, Trompas. Y le han explicado las cosas, fijaos. No sé si habéis visto lo que ha hecho la empresa holandesa por orden del Trompas. Una empresa holandesa. Una empresa holandesa por orden del Trompas. No sé si sabéis lo que ha hecho. Bueno, después lo comentaremos. Pero es un fiel reflejo el que Trompas ordene y Europa haga, es un ejemplo, es un síntoma de que Estados Unidos manda en el imperio y todo es propiedad de Estados Unidos. Fijaos, Corea, Surcorea
y Japón. Bailan al son de Estados Unidos. ¿Para qué le va a poner aranceles si lo que tiene Corea es tuyo ya? Trompas, que eres tonto, hijo, que eres tonto. Trompas. Entonces se han puesto a debilitarse entre Europa, entre Estados Unidos, porque al final eso es debilitamiento y no cerrar el tiro, hasta que le han explicado las cosas. Mira que es tonto, mira que es cabezota, pero le han explicado las cosas y ahora es cuando dirige el tiro otra vez contra los verdaderos rivales, contra Rusia y contra China. Todo lo que ha hecho es perder el tiempo, perder fuerza, porque eso de atacar a Irán le ha costado los billetes. Eso de seguir bombardeando niños, eso ha costado tela de producción, tela de construir bombas. Lo que pasa es que está todo el imperio sustentando. Lo que pasa es que está todo el imperio occidental sustentando la papeleta. Y por eso es por lo que pueden medio aguantar. Pero eso tiene las patitas muy cortas. Además, que os digo una cosa. Independientemente de todo lo que os he dicho, que es así, y ya lo hemos comentado en varias ocasiones, fijaos cómo ha tenido que recular y volver el trompas a donde dejaron la situación los demócratas, contra Rusia y contra China. Los demócratas son mucho más peligrosos que el trompas. El trompas es más visible, el trompas es más tonto, es malo también, porque no hay bueno en la política estadounidense, pero los demócratas son más peligrosos porque desde primera hora han ido a tiro dado contra Rusia. Han ido a tiro dado los demócratas contra Rusia. Y ahora el Trumpas sigue el camino de los demócratas, donde lo dejó prácticamente Biden. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque le des a Ucrania el vellocino de oro para que resucite, no sé si sabéis la historia, aunque ponga a Ucrania un vellocino de oro, eso no hay forma de levantar a Ucrania actualmente contra Rusia. Ahora puedes intentar meter a la OTAN, meter fuerzas especiales de la OTAN, meter a más mercenarios, que ya han mandado la mitad. Todo lo que le mande los rusos se lo levantan de igual forma. Y por eso es por lo que, aunque ir contra Rusia es lo estratégicamente más rentable, no bueno, sino lo que es estratégicamente más rentable, aún así está derrotado. Aún así te lo digo yo, trompas, para que no te lleves la desilusión, porque después va llorando por las esquinas, después va llorando por los aviones. Trompas, estás derrotado. Tú y la OTAN y la madre que os parió a ambos estáis derrotados por Rusia. Lo veáis antes o lo veáis después. Lo asumáis o no lo asumáis. Estáis derrotados, trompas malditos. Asúmelo, que como nos vayamos todos a la cuneta por tu culpa, no va a haber búnker donde te escondas, trompas. Además, fijaos, el trompas. Sabéis que ha estado en el Parlamento israelí, en el Knesset, y ha estado diciendo sus tonterías típicas, que si es muy bueno, que si la paz, que si el premio Nobel, que si no sé qué, que si él quiere la paz para el mundo, que si Irán, que si... En fin, las típicas tonterías del trompas. Pero fijaos, porque ha habido una cosa que incluso me ha parecido vergonzosa para un aliado de él. Trompas admitió en el Knesset que Steve Witkoff no estaba calificado para las negociaciones con Rusia, como demeritando a Witkoff. Fijaos, Witkoff, aunque al final no haya sido para nada, pero Witkoff era de lo poquito salvable, en Estados Unidos. Por lo menos hablaba con los rusos, aunque fuera para engañarlos o para no engañarlos, por lo que fuera. Pero hablaba con los rusos. Bueno, ahora sale este tío allí en el Parlamento israelí a echarle mierda al compañero, al negociante con Rusia. Envié a Witkoff a una reunión con Putin, decía el Trompas, pensando que la reunión duraría 15-20 minutos. Witkoff no sabía nada sobre Rusia ni Putin, entendía poco de política, fijaos. Su reunión con Putin duró 5 horas. Le pregunté, ¿qué diablos estuvisteis hablando durante 5 horas? Él dijo que hablaron de cosas interesantes. Además dijo que es su amigo por temas inmobiliarios, pero que de política no sabe nada. Bueno, si la persona que más ha hablado con Putin del lado estadounidense es un tonto, no sabe nada, y lo estás demeritando, lo estás defenestrando públicamente, pues imaginaos cómo está la cosa actualmente. El Witkoff es del equipo del Trompas.
Al Trompas le han explicado ya las cosas, eso es evidente. El tema es que era tan tonto de no tenerlas claras, pero yo lo dije desde el principio que llegó el Trompas a la Casa Blanca. Si Estados Unidos va a seguir con su ansia de mantener el control mundial mediante sangre y fuego, no tiene otra, no hay punto más adecuado en el sentido malo de atacar que a Rusia. No hay otro, es que no hay otro. Y le han explicado las cositas y está dando marcha atrás. Pero que es para nada, como hemos dicho anteriormente. Además, el Trompas agradeció a Netanyahu. Le dijo, gracias Bibi, lo hiciste muy bien. Gracias Bibi, el genocidio que cometiste fue estupendo. Lo digo, subrayo estas palabras del Trompas, aunque no son nuevas. Estas palabras del Trompas alabando a Bibi Netanyahu no son nuevas. Pero hay muchas personas incrédulas que dicen, afirman, no. Trompas es bueno. Quien es malo es Netanyahu. Lo que pasa es que Netanyahu lleva al Trompas por el mal camino. Lo que pasa es que Netanyahu, pues, es una mala juntera para el Trompas. Pero Trompas es bueno. Netanyahu es malo. Bueno, pues si la cosa es así, como dicen esas personas incrédulas, estúpidas, papanatas, que son unos zoquetes, si la cosa fuese así, como dicen, ¿por qué sale el Trompas ahora a alabar a Netanyahu? Oye, si el Trompas está descontento con Netanyahu, si el malo es Netanyahu y el Trompas es bueno, ¿por qué salen todas las intervenciones el Trompas alabando a Netanyahu, adulándolo, dando vítores, como si fuera una cheerleader, siempre el Trompas hacia Netanyahu? Hombre, si el Netanyahu es malo y el Trompas es bueno, lo que pasa es que el Netanyahu lo lleva por el mal camino, es un diablillo Netanyahu, porque en cada intervención que tiene se pone a besarle el culito a Netanyahu. Siempre lo pone en los cuernos de la luna, como decimos aquí. Porque son lo mismo. Es más, bueno, no quiero ni decir una reflexión cierta. Tengo una reflexión que os podría dar que es cierta, pero es tan dura que no la voy a decir. No la voy a dar. Pero, en fin, ya la diré en otro momento. A ver cómo evoluciona todo. Además, fijaos, el pacificador, que le dicen algunos, al Trompas. Incluso alguno de allí, de la Franja de Gaza, le dice al Trompas pacificador. Netanyahu le dijo al Trompas en el Knesset, gracias por reconocer a Jerusalén como la capital eterna, como nuestra capital eterna, la capital israelí eterna. Gracias por reconocer nuestros derechos sobre los altos del Golán. Gracias por defender a Israel en las Naciones Unidas. Gracias a Estados Unidos no existe Estado palestino hoy en día reconocido internacionalmente, con todas las garantías de la ONU. Gracias a Estados Unidos, hemos de recordarlo. Lo digo porque se le quiere situar como mediador, como pacificador. No, lo que pasa es que se han cansado de bombardear Gaza y a los niños. Todo ello para ir a ninguna parte, cuando el problema no está en Gaza. Si tú quieres limpiar étnicamente Gaza, tienes que pasar primero por Rusia y por China. Tú eliminas a Rusia, tú eliminas China y después haces lo que quieras en el mundo. Haces lo que quieras. Lo que pasa es que se han cansado de bombardear, niños, y ahora quieren ir a bombardear a otro lado porque le ven más rédito. Las bombas que tiraban los israelíes en la Franja de Gaza las paga Estados Unidos. Las armas que entrega Estados Unidos a Ucrania las paga la OTAN también, que es otro aspecto. Se han cansado de bombardear, nada de paz, nada de pacificación, se han cansado de bombardear y han dicho, ¿para qué vamos a seguir bombardeando si esto es para nada? Vámonos contra Rusia. Eso no es paz. Que sí, que han dejado de caer la bomba, por lo que sea se agradece, pero que hay que diferenciar el que esta gente quiera la paz, que no la quieren, a que esta gente lo que se han cansado es de bombardear y van contra otro objetivo más rentable para ellos. Son dos cosas distintas. En ambos supuestos dejan de caer las bombas
Pero no es lo mismo, no es que quieran la paz, esta gente no quiere la paz nunca. Esta gente está preparando más guerra. Esta gente no quiere la paz nunca ni la han querido. Simplemente, ¿qué hacían allí? Como le dijo Vladimir Putin. Vladimir Putin, no sé si os acordáis, yo sí me acuerdo, prácticamente del primer minuto, en referencia a Israel, en referencia a los bombardeos de Israel contra hospitales y niños. Dijo, no entiendo qué están haciendo allí. ¿Qué hacen allí? ¿Qué están haciendo? Matar. Más toneladas de explosivos, 200.000 toneladas de explosivos han lanzado los israelíes en la franja de Gaza. Más toneladas de explosivos que los otros grandes conflictos juntos de nuestro tiempo. Quitando la Segunda Guerra Mundial, bombardeo de Dresde, bombardeo de Londres, bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, bombardeo de Irak, de Afganistán, todos esos conflictos combinados no suman las toneladas de explosivos que se han lanzado sobre Gaza. Y Gaza es bien pequeñito, 300 kilómetros cuadrados. Fijaos lo que se han lanzado allí. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Cómo vas a impedir que un mundo multipolar florezca matando niños? ¿Cómo así? Si tu objetivo es impedir que China tome el dominio, si tu objetivo es mantener el control que te permita después hacer lo que quiera, hasta cometer un genocidio impunemente, si tu objetivo es ese, mantener el dominio, no está en Gaza, está a ir contra Rusia. Pero esta gente no han terminado el tema, de verdad, porque quieren la paz, ni porque se hayan compadecido de los niños. No, que van a otro lado, para después continuar. Si le saliera bien la jugada contra Rusia, que no le va a salir, pero si le saliera bien la jugada y demás, después vuelven y terminan el trabajo. Gracias por proteger nuestros derechos en Judea y Samaria, Cisjordania. Gracias por mediar en los acuerdos de Abraham. Gracias por retirarte del desastroso acuerdo con Irán. Gracias por apoyar la operación León Ascendente, la guerra provocada por Israel contra Irán. Y gracias por lanzar la operación Martillo de Medianoche, el ataque estadounidense contra las instalaciones nucleares iraníes. Que además fue después de la medianoche cuando golpeaste a Irán. Bueno, uña y carne, los dos igual de despreciables y no se ha de blanquear a ninguno, y no se ha de decir que este sea pacifista ni mucho menos, simplemente van a otras cosas, pero que después vuelven, que esta gente, los israelíes son como son y los estadounidenses son como son, ni siquiera son los más malos los israelíes que están allí, los que están allí en Washington, los judeos cristianos sionazis, esos son los peores, con mucha diferencia. Pasa que tenemos una imagen distorsionada adrede. Además, hoy buenas noticias, muy buenas noticias. Como consecuencia del intercambio acordado, los rehenes palestinos son liberados del cautiverio israelí. Llegan a Ramallah, Cisjordania, donde recibieron una cálida bienvenida y celebraciones generalizadas. Hay algunos rehenes que llevaban 20 años en el cautiverio israelí. 20 años, 20 años en el cautiverio israelí. Ahí tenéis a los rehenes palestinos siendo devueltos a su casa, a su tierra. Porque seguramente hoy nos pongan muchas imágenes de los rehenes israelíes. Bueno, más rehenes palestinos están siendo liberados. Así que se agradece que vuelvan a su casa. Se informa que varios prisioneros se encontraban en mal estado de salud. No hay rehén palestino que vuelva normal, que vuelva bien a casa. Eso no hay que decirlo siquiera. Hay que abrir los ojos y ver cómo vuelven. Ahí lo tenéis. Me alegro por ello, porque a saber lo que habrán sufrido. A saber lo que habrán sufrido en el cautiverio israelí. Les habrán hecho de todo. Lo peor, fijaos. Sky News afirmaba que Israel ha prohibido a los palestinos celebrar la liberación de sus propios rehenes y ha prohibido a sus familias conceder entrevistas. La habrán recibido así, con un poquito de celebración,
Pero nada de escenificación, nada de vítores y alabanzas. El pequeño recibimiento y poquito más les habrán dejado. Me diré, Miguel, oye, ¿Israel puede prohibir a los palestinos hacer o deshacer? Pues claro, si es que Israel controla todo de facto allí. Ahora vais a ver la reconstrucción de Gaza. Mira, la reconstrucción de Gaza, ¿de qué depende? Del dinero que entre, entre otras cosas. ¿Quién maneja el dinero que entre? Occidente. Pues ya tiene todo. Si Occidente parte y reparte, pues ya sabéis lo que va a ocurrir. Es que no hace falta ni debatirlo. Si el dinero que entre en Gaza va a depender de Occidente como va a depender, pues ya harán lo que quieran. Financiará grupos rivales, provocará enemistades, mafias, crearán extremistas por donde quieran crear. Pero al final, si tú tienes necesidad y te dan el dinero con tan tisonante, pues haces lo que quieras. Entramos en otro escenario, nunca visto hasta ahora, y habrá que estar día a día. Pero que no esperéis nada bueno. Simplemente el mal continuará de otra forma y gracias, ¿no? Porque las bombas, es que eso no era ni normal. Lo de las bombas que caían, eso no era ni normal. Además, fijaos, ayer nos enteramos de una mala noticia. Precisamente el tema de las mafias, el tema de los grupos en la Franja de Gaza dependientes completamente de Israel. Ayer nos enteramos de una mala noticia, una malísima noticia. Saleh al-Farawi fue asesinado ayer en Gaza por grupos palestinos afiliados directamente a Israel. No los llamaría directamente ni grupos palestinos, los llamarían mafias que están en la Franja de Gaza, que están mantenidas abiertamente por Israel para matar palestinos, para atacar a la resistencia y demás. Un ISIS en la Franja de Gaza. Pues ayer asesinaron a este, yo creo que era el más conocido, el más mediático, Saleh al-Farawi, el más conocido. Pues ayer, incluso con el alto el fuego decretado, fue asesinado por esas bandas aliadas de Israel, sustentadas por Israel, además abiertamente, que no hay tergiversación ni nada. Lo reconocen ellos, que son parte del entramado israelí. Ahí lo tenéis. Una pena, ¿eh? Mirad que haber sobrevivido allí en la Franja de Gaza 2 años de genocidio, ¿eh? Y que después de que se decrete el alto el fuego te asesinen, después de haber sobrevivido lo máximo, después de no haber huido porque se le ofreció huir para que dejase de informar, después de haber aguantado con tu gente, te asesinan de mala forma además, porque lo capturaron, lo tuvieron secuestrado y lo mataron, según se informaba. Se han cargado todos los periodistas, tío. Todos los periodistas que informaban se los han cargado, pero uno detrás de otro. Actos criminales, de una u otra forma, con francotiradores, a bombazos, con bandas aliadas, a todos los periodistas, a todos los médicos. Es tremendo, es tremendo. Otro periodista que nos deja, otro más. Y de periodistas buenos, que dan su vida por una causa noble, ¿qué causa más noble que la Palestina hoy en día? Un periodista que se juega la vida y finalmente se la cobran. Un periodista bueno y periodistas mierdosos, como los que tenemos aquí, periodistas mierdosos, los que tenemos en España. Ha saltado un escándalo en torno a La Sexta. La Sexta, por si alguno no lo sabéis, si sois de allí, de Latinoamérica y no lo sabéis, La Sexta es un periódico que se viste de izquierda buena, pero es una mafia, una mafia. La Sexta es un grupo más entretejido en el poder. Pues bueno, La Sexta, ahora se ha formado un escándalo en las redes, ha tenido incluso que eliminar los vídeos, la secta, como le dicen algunos, ¿no? De secta. Ahora La Sexta afirma que las animaciones de Israel que mostraban los centros de mando de Hamás debajo de los hospitales, ahora afirma La Sexta sobre esas recreaciones israelíes que fueron inventadas. No sé si os acordáis de esas animaciones que hacía Israel sobre
que jamás tenía los búnkeres debajo de los hospitales, que jamás tenía los búnkeres y los túneles debajo de las instituciones médicas, debajo de las instituciones humanitarias. Es más, decía la secta por correa de transmisión de Israel que las armas estaban alojadas en las ubicaciones de la UNRWA, toda esa propaganda, y sacaban animaciones en 3D incluso, no sé si os acordáis. Bueno, pues ahora la secta dice que todo eso era falso. Pero hace apenas un año y pico, decía que no, que jamás se escondía en los hospitales. Claro, entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Que ahora los de la secta quieren ir con piel de cordero. Quieren ir con la piel de ovejita. ¡Oh, somos buenos! ¡Somos buenos! ¡Somos la secta! ¡Somos la secta! ¡Somos buenos! ¡Somos pro-palestinos! Israel es malo. Israel falsificaba. Israel falsificaba. Eso lo dice ahora, para posturear, para aparentar que no son tan rastreros como son. Pero fijaos lo que decía la secta. Hace apenas un año, 2 años, cuando empezaba todo. Daba por bueno, daba por prácticamente cierto todo lo que decía Israel. Vamos a verlo. Eso es lo que decía hace un año, 2. Lo que vamos a ver ahora. El ejército israelí se ha basado en esta recreación para hacer una acusación muy seria y muy grave. Aseguran que Hamás está utilizando los hospitales para camuflar sus bases de operaciones, para dar refugio a los terroristas y también... Fijaos, qué desgraciados son, fijaos qué desgraciados son, desgraciados, mentirosos, mezquinos, repugnantes, todo ello, que fijaos el rótulo que ponen, terroristas bajo los hospitales. Fijaos la propaganda que aquí se ha comido la peña de esta gente, que ahora dice que todo era mentira. Era mentira, pero se sabía desde el primer día. Se sabía desde el primer día. No sé si os acordáis de cuando iba el propagandista israelí y decía, sí, aquí están los búnkeres de Hamás. ¿Y dónde están los búnkeres? No, aquí hay un cuadrante de los horarios de Hamás. Un papel ahí puesto en una pared que decía que eso era la prueba de que estaba Hamás debajo del hospital. Por Dios. Y eso se sabía desde el principio. Si los médicos que trabajaban allí, en los hospitales de Gaza, hacían tours, mostrando los sótanos de los hospitales para que se viese que no había nada raro, ni fuera de lo normal, que no estaba jamás. Y esta gente seguía diciendo que los terroristas estaban bajo los hospitales. Fijaos el rótulo. Esto es la secta, que dice hoy que todo era mentira y que hoy se quiere colgar la medallita. Han tenido que borrar el vídeo, porque ahora lo dicen para quedar bien. Pero estos señores, la secta y otros, son cómplices del genocidio. Sin estas cosas, sin esta desinformación, sin estas mentiras, sin este encubrimiento, no se habría llevado a cabo el genocidio, al menos como se ha llevado a cabo, que ha sido 2 años de bombardeo inclemente, masacre tras masacre, complicidad de los medios de desinformación y de la secta, en este caso, cómplices de genocidio. La información es sumamente importante hoy en día, tanto así que la guerra informativa es lo que ha propiciado que la gente saliese a la calle, que hubiese más concienciación y que separase también, que fuese un elemento para que separase el genocidio en Gaza. Cómplices de genocidio, los periodistas, todos. Me diré, hombre Miguel, todos los periodistas de la secta no han sido cómplices. ¿Quién ha hablado en la secta? ¿Quién ha hablado? ¿Hablarán ahora? ¿Hablarán ahora? Hombre, ya les valdría que ni siquiera ahora que ni siquiera ahora hablasen. Ya les valdría. ¿Qué periodista de la secta ha dicho, oye, yo no? Habrá algún invitado que haya elevado un poquito más el tono. Ahora habrá incluso más. Pero esto ya es desde hace un año que nos estábamos desgañitando aquí, que estábamos perdiendo la voz aquí, diciendo que era mentira, que todo lo que hacía Israel era mentira. Ahora habrá algunos que lo hagan, pero cómplices los periodistas de la secta. ¿Qué periodista de la secta ha dicho, en mi nombre no? En mi nombre no se blanquea el genocidio. ¿Quién lo ha dicho? Nadie. Habrá alguno que ahora salga haciendo un sketch, salga haciendo unas declaraciones al abrir programa, pero no hace 2 años, cuando se podía haber evitado miles de muertes, decenas de miles de muertes. Eso es lo que decían hace un año. Para ocultar combustible. En esa recreación se ve como bajo el edificio se despliega una complejísima red de túneles. Te lo ponía con lo de Hamás ahí debajo de los hospitales. ¿Os lo imaginaos? Una persona mayor que no diferencia siquiera las imágenes,
ve esto y dice, coño, que están debajo de los hospitales. Fijaos el nivel de mentira al que hemos estado sometidos y al que somos sometidos siempre. Siempre, en la guerra de Ucrania, contra Venezuela, siempre. Esta gente no dice la verdad ni a su puta madre, ni a su nación entera. Mira, hay salas en el subsuelo en las que jamás habría instalado un sofisticado centro de mando. Los terroristas, según el ejército israelí, accederían a esas infraestructuras directamente desde el hospital. Tremendo, tremendo. Bueno, ha llegado incluso a las esferas angloparlantes, a los medios angloparlantes, lo de la secta, y tanto es así que han tenido que borrar el vídeo y no sé si habrán pedido perdón, pero vaya, que ya el daño está hecho. Unos mercenarios, cómplices de genocidio, la secta. Hemos de decirlo así, ¿eh? Hemos de decirlo así porque algunos se cree que el cómplice es el que le da armas a Israel, a Netanyahu. Por supuesto que es cómplice, pero no es el único. No es el único. Cómplice también es el que encubre el delito. Y más si el encubrimiento, al ser un delito continuado, a ser un crimen continuado, se sigue produciendo. Si tú estás ayudando a encubrir un delito que se perpetúa en el tiempo, estás ayudando con ese encubrimiento a que se siga produciendo. Es complicidad pura y dura, ¿eh? Es complicidad en el genocidio pura y dura. No es retórica la que yo uso. No estás encubriendo al causante una vez que ha cometido el delito y bueno, pues se puede hablar de encubrimiento, no de complicidad. No, es que lo que han hecho los medios de desinformación es más. Porque se estaba produciendo el genocidio, se estaba produciendo el crimen. Y su encubrimiento no solamente ocultaba que se estaba produciendo, sino que facilitaba que se siguiese produciendo. Porque el mundo no era consciente, no tenía posibilidades de ser consciente el mundo dado su encubrimiento. Y eso facilitaba que se siguiese produciendo. Complicidad. Complicidad. Y eso, lo que yo estoy diciendo, lo sabe cualquier persona decente, sin estudio ninguno, pero lo sabe todavía más las personas que están puestas un poquito en el derecho penal. Complicidad de los medios de desinformación en el genocidio. Por supuesto ya los que se alegran y demás y piden más bombas, eso ya ni comentarlo. Eso se lo dejamos a Dios. Que haga justicia a Dios con ellos cuanto antes. Eso es lo que le podemos decir a esa gente. Pero lo de los medios de desinformación encubriendo es complicidad en genocidio. Ojalá haya instituciones internacionales valientes que se atrevan a entrar por ahí, a buscar a los cómplices, a señalarlos, a informar, a enjuiciar y hacer las cosas oportunamente. Ojalá, estaré pendiente porque es de recibo que se haga. Yo más que hago señalándolos no lo puedo hacer. Pero ojalá que hayan en instituciones internacionales personas competentes, personas guerreras, que las hay. Esperemos que tomen la batuta y que se lleven por delante a muchos de estos mierdas. Ojalá. Yo hago todo lo posible desde el primer día. Pero ojalá se hiciese más, ¿eh? Ojalá se hiciese más. Y familia, seguiremos informando. Fijaos, lo de la secta ahora, diciendo esta gente que lo de Israel era mentira. A buenas horas, mangas verdes. Cuando ya se ha alcanzado el alto el fuego. Cuando ya se ha alcanzado el alto el fuego van a venir a ponerse la banderita a esta gente. Un poquillo antes, ¿no? La próxima. Bueno, ya es que para ellos no va a haber próxima. Porque ellos ya han perdido totalmente la credibilidad y han perdido totalmente la audiencia. Hemos de señalarlos, ¿eh? No es que haya que pegarles, no es que haya que apuñalarles por la espalda. Hemos de señalarlos. Hemos de señalarlos en cuanto que mentirosos cómplices de genocidio. No digo que se vaya y que se queme el estudio de la secta, ni mucho menos. Pero sí que se ha de poner de manifiesto que son unos mentirosos, que son cómplices de genocidio y se ha de hacer un llamamiento a que nadie los vea. Para nada.